Oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te lo perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este martes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma y ya ustedes habrán notado que en tiempo de Cuaresma las lecturas no son tan fáciles de seguir, a menos que uno se quede en una mirada superficial y entonces no va a encontrar relación entre un día y otro y van a aparecer enseñanzas sueltas. Y claro, eso no es la intención de la enseñanza, porque el Señor quiere que nosotros empecemos de nuevo. Y cada semana y cada día tiene su enseñanza. Y hay que relacionar la enseñanza de la semana y la enseñanza de cada día. Brevemente, ¿de qué se trata esta semana tercera? De que nosotros descubramos cuál es el don de Dios. Lo que le dice el Señor a la samaritana que veíamos el domingo, capítulo 4 de San Juan. Si tú conocieras el don de Dios, tú me pedirías de beber y yo te daría torrentes de agua viva.
Y lo cierto es que nosotros no conocemos el don de Dios. ¿Y el don de Dios cuál es? En primer lugar, no es algo. El don de Dios es Dios mismo, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, enviados por el Padre, son el don de Dios, que nos tienen que renovar y transformar y hacer de nosotros adoradores en espíritu, es decir, en el Espíritu Santo, y en verdad, es decir, en Jesucristo. Y eso es una nueva creación. Eso es una nueva relación con Dios, una nueva relación con nosotros mismos, una nueva relación con nuestros hermanos. Y lo cierto es que nosotros no lo sabemos ni lo conocemos. Necesitamos poco a poco dejar que el Señor nos abra la mente y el corazón. Puede ser que intelectualmente tengamos algunos datos, pero eso no es conocer. Conocer es amar como el Señor nos ama, perdonar como el Señor nos perdona, ser uno con el Padre y el Espíritu Santo, en unidad con nuestros hermanos. Y nosotros estamos divididos, fragmentados, destrozados, y ni siquiera tenemos unidad interior y mucho menos unidad con nuestros hermanos. Y entonces el Señor nos tiene que hacer de nuevo y nosotros entender cómo el Señor obra. Y claro, eso tampoco no lo entendemos porque rápidamente caemos en el engaño de porque sabemos 4 cosas, ya creemos que sabemos cómo obra el Señor, y cuando no hace las cosas como nosotros esperamos, nos desesperamos, valga la redundancia. Y entonces esta semana se nos está enseñando eso paso a paso. Ayer lo veíamos en el caso del Evangelio cuando Jesús va a Nazaret, a los que supuestamente lo conocen. Ha vivido con ellos 30 años aproximadamente, lo han visto muchas veces, un pueblo pequeño, pero no hace lo que ellos quieren, que haga milagros, lo quieren despeñar, lo quieren matar. El Señor pasa de largo. Veíamos además cómo en la mentalidad no solo de los pueblos paganos, sino también en el reino del norte, ese afán de querer controlar todo, reflejado en ese leproso general sirio Naamán que va a pedir la acción de Eliseo. Hoy damos un paso más y se nos presenta el capítulo 3 de Daniel, muy importante, y un pasaje del capítulo 18 según San Mateo. Entonces yo tengo que tener en mente de qué trata el capítulo 18 y de qué trata el capítulo 3 de San Mateo, porque si solo me quedo con estos pasajes, voy a perder parte importante de la enseñanza. Brevemente, capítulo 3 de Daniel. ¿Qué ocurre? El reino del sur ya está en Babilonia, están exilados, dominados por los caldeos, y 3 de los jóvenes nobles, llevados como esclavos, están sirviendo en la corte del rey Nabucodonosor. Han conseguido, por los dones que Dios les da, una posición expectante dentro de ese reino. Daniel sirve en la corte real y los otros 2 jóvenes tienen posiciones importantes, diríamos, como gobernadores en Babilonia. Pero a pesar de que por intervención de ellos y especialmente de Daniel, todos esos sabios, todos esos magos del imperio han sido perdonados de ir a la muerte, porque el rey les había pedido
que interpreten y que le digan cuál era su sueño. No solo que interpreten el sueño, sino díganme qué he soñado y qué significa, les dice el rey a los sabios. Ninguno puede responder, los condena a muerte a todos. Daniel se entera y entonces se ponen en oración con los otros dos jóvenes y el Señor les revela el sueño del rey y la interpretación. Y así se salvan todos, pero pasa un tiempo y los celos y las envidias hacen que se dé un edicto que si no adoran la estatua de oro, serán destruidos, serán condenados, y meten al horno de fuego a los 3 jóvenes, que en oración son salvados y liberados. Y entonces lo que vemos es la acción de gracias de Daniel en este pasaje. Es decir, ellos han tomado conciencia en medio de esa situación desesperada en Babilonia, que el Señor los protege. Nosotros muchas veces nos olvidamos de la relación primordial que tenemos con Dios y creemos y vemos y reconocemos solamente las cosas pasajeras y nuestra relación con las criaturas humanas. Y entonces conviene una y otra vez recordar, si estamos acá, gracias a quién es. Si tenemos vida, gracias a quién es. Si existimos, gracias a quién es. ¿Qué mérito tenemos para haber recibido esos dones? En primer lugar, la existencia. Justamente, ¿cómo va a haber don? ¿Cómo va a haber mérito? Si no existimos, ¿qué mérito podemos tener? Pero nosotros no nos damos cuenta que es gracia, que es don. Y entonces rápidamente nos adueñamos, rápidamente nos sentimos, entre comillas, más autosuficientes y rápidamente creemos que con Dios podemos tener una relación comercial, que nosotros le podemos devolver lo que nos da. Como le dice este hombre que debe 10,000 talentos, una cantidad impagable. En todo Israel no había esa cantidad de dinero, ni en gran parte del imperio. Ese hombre está diciendo algo que no puede cumplir. Te lo pagaré todo, le dice. Y claro, en la parábola el Señor sabe, porque le están entendiendo los que lo escuchan, y no es necesario ninguna aclaración. Pero ese discurso en Mateo 18 está dirigido a la comunidad. Es decir, el capítulo 18 se conoce como el discurso de la comunidad o el discurso eclesiástico también se dice. Es decir, el Señor les está enseñando sobre las relaciones entre los miembros de la comunidad y quiere que comprendamos cuál es la dificultad que tenemos. Y la dificultad que tenemos es que en la comunidad nosotros somos simultáneamente pecadores y en camino de ser santificados por la presencia del Señor que está con nosotros. Y Él les dirá, cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, capítulo 18. Eso la Iglesia entiende que se refiere a los esposos y se refiere a la comunidad. Pero si nosotros dejamos de hacer oración, ¿cuántas veces les decimos a los esposos que oren tomado de las 2 manos? No quieren escuchar. Yo conozco varios esposos que les he dicho eso muchas veces y no lo hacen. 1000 pretextos. Y claro, después se sorprenden de los problemas y se quejan mutuamente y uno se siente superior al otro y no entienden que necesitamos en Cristo Jesús ser nuevas criaturas y nuevas criaturas es ser criaturas de comunión. Pero eso no solo pasa en las familias, entre los esposos, con los hijos, con los hermanos,
también dentro de la iglesia. Y entonces vienen a misa, la comunidad, pero cada uno está por su lado, cada uno con sus resentimientos, sus críticas, sus juicios temerarios. Y entonces no vamos al Señor. Y entonces la gente se resiente, se queja, se victimiza. Y la única víctima es Jesucristo. Y no hay arrepentimiento. Y entonces uno tras otro día, todas las cosas igual. No somos testigos del Evangelio, no somos luz del mundo, porque sencillamente no escuchamos al Señor, no nos ponemos en sus manos, no lo obedecemos, sino simplemente creemos que ya nosotros nos encargaremos de hacer las cosas a nuestra manera y no entendemos cómo actúa la gracia. La gracia es gracia. ¿Qué significa? El Señor sabe cómo actúa. Nosotros no podemos exigir como derecho lo que es gratuito, lo que es don. Y por eso el Señor quiere que aprendamos ese don. Y el don del perdón, como su nombre lo indica, es un don. Entonces hay gente que dice, yo no puedo perdonar, ya no puedo más. ¿Y quién te ha dicho que tú puedes perdonar? ¿De dónde le sale a la gente que uno puede perdonar? Las criaturas humanas no podemos perdonar. A lo más haremos negocio, intercambio y diremos, bueno, me conviene perdonar. Ya tú me das, yo te doy. Pero por eso viene el Señor. Y Él nos perdona, nos da el don que no conocemos, que es el mismo y es el Espíritu Santo y es el amor de Dios que nos hace capaces de perdonar. Pero si creo que el perdón es un acto meramente humano y no me doy cuenta que estoy enemistado con Dios, que soy un pecador, y claro, uno dice, no, pero mis pecados son pocos, pequeñas cositas, los otros son más graves. Todo pecado tiene valor infinito porque es ofensa a Dios. No hay pecado pequeño. Moralmente, la Iglesia en su teología moral establece una serie de criterios, pero eso puede hacer que nosotros creamos que esto es un comercio. Estos jóvenes en el horno ardiente lo entienden. Saben por qué están en Babilonia, saben por qué están esclavizados y saben que el Señor los está curando, pero que el Señor es fiel, que Él no se retracta y a pesar del pecado humano, el Señor nos sigue amando. El Señor les está enseñando esto a la iglesia, se lo está enseñando a Pedro, porque en el capítulo 16 Pedro ha querido corregir al Señor, cuando le ha dicho a ti no te puede suceder eso. Ya lo llevó en el capítulo 19 al Tabor y ahora les está tratando de enseñar, les dice que tienen que ser pequeños, que no hay que escandalizar, que tenemos que ser sus testigos. Ellos seguirán sin entender hasta que reciban el don del Espíritu Santo y empiecen poco a poco a descubrir que es obra de Dios. Nosotros en la Cuaresma tenemos que hacer también ese camino y dejarnos nuestras ideas, nuestros preconceptos, nuestros prejuicios y nuestros supuestos entendimientos. Necesitamos que el Señor nos haga de nuevo. Para eso venimos a la misa. Pero si yo no lo entiendo, entonces no seré capaz de descubrir el don de Dios y la necesidad que tengo de ser nueva criatura para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que nuestra Madre Santísima y San José, a quien celebraremos en los próximos días, nos ayuden para que descubramos qué grande es el don de Dios y pidamos al Señor que nos dé de beber, que nos dé su alimento, que nos dé el pan de vida y que nos haga de nuevo. Que así sea.